Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con los contenidos que estábamos revisando justamente antes de la prueba, donde habíamos visto, ¿cierto?, cómo representar funciones lógicas. Habíamos visto SOP, que es la suma de productos, sumatoria de minterms, POS, productoria de maxterms, y habíamos visto cómo podíamos, ¿cierto?, por tanto, representar de diversas maneras nuestra función. Claro, habíamos hecho algunos problemas o lo habíamos resuelto para la prueba, pero vamos a continuar desde este punto. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? Vamos a ver otra forma de simplificar, que es alternativa al álgebra de Boole. Me parece que ya estuvimos revisando el álgebra de Boole, ¿cierto? Ya. Sí, de hecho estuvimos trabajando con el álgebra de Boole. Estamos bien con eso. Ya, eso fue la clase 11. Así que lo que vamos a ver ahora es mapas de Carnot. Mapas de Carnot. Vamos a trabajar en un Word ya para que nos quede también bien consistente. Esto lo voy a cerrar. Y vamos a ver mapas de Carnot. Supongamos que tenemos una función. ¿Ya? Esta es la clase 13, ¿cierto? Clase 13, mapas de Carnot. Carnot. Ahí. Estamos a miércoles 13. Miércoles 13 del 5 del 2020. ¿Qué son los mapas de Carnot? Los mapas de Carnot, por si acaso, son una forma de poder representar la tabla verdad, pero ordenada de una manera bastante conveniente para así poder simplificar y basándonos en los patrones gráficos que generalmente nosotros los humanos reconocemos más fácilmente que, por ejemplo, aunque parezca extraño, de repente las letras o cosas por el estilo. Ahí. Disculpen. Ya, así que vamos a ver un mapa de Carnot acá. Vamos a dibujar una tabla rápidamente también. Me disculpan la calidad. Después las voy a trabajar en Excel porque por lo general me quedan bastante más claras. Pensemos que tenemos acá una tabla de verdad correspondiente a una función, ¿cierto? Donde tenemos tres entradas o tres variables. Vamos a tener acá entonces 8 combinaciones posibles. Le vamos a llamar a esta función que va a ser f. Va a tener tres variables, a, b y c. Y vamos a tenerlas acá, ¿cierto? Lo que está acá es nuestra tabla de verdad. Vale decir, vamos a tener todas las combinaciones disponibles, o posibles en realidad. El C va a ir cambiando su valor, ¿cierto? De 1 en 1. Acá tenemos el B, ¿cierto? Va de 2 en 2. Tenemos el A de 4 en 4. Ahí, ¿cierto? ¿Y qué tengo acá? Todas las combinaciones. Se pueden dar cuenta que este se corresponde con el 0, después seguiría el 1, hasta llegar al 7. ¿Ya? Y deberíamos ver qué pasa con nuestra función. Veamos una función cualquiera para revisarla. Pensemos que tenemos la siguiente función. Ahí. Tenemos esa función. Yo la acabo de definir totalmente arbitrariamente, ¿ya? Vamos a ver entonces qué ocurre. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos comentado algo respecto a cómo ver cuáles son las combinaciones para las cuales se hace uno? Habíamos dicho que podíamos fijarnos directamente, como está expresado en un SOP, en cada término y ver para cuáles hace uno. Los casos más simples es cuando tenemos todas las variables
de nuestra función en un término, porque ahí yo puedo decir, miren, este término va a ser 1 ¿cuándo? Cuando el A valga 1, cuando el B valga 0 y cuando el C valga 1. O sea, al momento de evaluar en esta combinación que está acá, ¿cierto? Sabemos que la función va a dar 1. Y lo podemos escribir si queremos nosotros inmediatamente, por ejemplo. Ahí está el 1. ¿Qué pasa con este término? Vamos a tener también que cuando el A vale 0, el B vale 1 y el C vale 0, nos va a dar 1. Y como nos da un 1 acá, da lo mismo lo que sean los demás, porque inmediatamente va a ser 1, ¿cierto? Recuerden que A más 1 es simplemente 1. Casi fue una A, ¿cierto? Pero no, es 1. Así que tenemos que para 0, 1, 0 va a ser 1 nuestra función, que está acá. Viene a ser, ¿cierto?, el 2, si lo viéramos en binario, en formato real o sin signo. ¿Qué pasa con este término? ¿Para qué combinaciones hace 1? Escriban ustedes en el chat. ¿Para qué combinaciones se hace 1 este término? ¿Solo una, dos, cuatro? Claro, ¿cierto? Para 0, 1, 0 y para 0, 1, 1. ¿Cómo lo puedo ver? Simplemente sé que el A tiene que ser 0 y el B tiene que ser 1. Pero como el C queda libre, puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Podría ser 0 el C, podría ser 1, y ahí nos surgen las dos combinaciones que lo hacen 1. Y pueden ver ustedes que hay una que está repetida, ¿cierto? Esta está repetida con esa. Porque lo que está ocurriendo acá es que vamos a tener un término redundante. Esto no está completamente simplificado, ¿cierto? Pero para efectos de nuestra función sabemos que vamos a tener un 1 ¿dónde? En 0, 1, 0, que nos están entregando tanto este término como ese, y ya está escrito, está ahí, ¿cierto? Vamos a tener un 1 en 0, 1, 1, que estaría acá, ¿cierto? Y un 1 en el 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? 1, 0, 1. Bueno, ya lo puse, de hecho. Ahí está. Es el primero que dibujé. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Porque esto es más que nada un recordatorio de lo que estuvimos haciendo previamente. Así que si alguien tuviera alguna duda ahora, por favor me lo dice para poder resolverla, ¿ya? Y así ver qué pasa con los mapas de Carnot, en qué se relacionan con lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Dudas? Bueno, si no existieran dudas, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, miren. Ya, muy bien. ¿Qué pasa entonces? El mapa de Carnot es una representación alternativa, como le estaba comentando yo. El mapa de Carnot es una representación alternativa de la información que tenemos nosotros en la tabla. Y obviamente acá yo omití los ceros, ¿cierto? Que para todos los demás casos serían ceros. De Carnot es una representación alternativa. Representación alternativa de la tabla de verdad. Alternativa de la tabla de verdad. Y vamos a ver que en realidad es muy poderoso en sí lo que podemos hacer con un mapa de Carnot. Donde las casillas se ordenan convenientemente para así poder realizar un proceso de simplificación gráfico. Ordenan convenientemente para realizar un proceso de simplificación gráfica. ¿Me escuchan ahora? ¿Qué cuadro negro?
Probablemente se fue a negro la imagen. Ya. De simplificación gráfica. Habíamos quedado acá, miren. Como les decía, el mapa de Carnot es una representación alternativa de la tabla verdad, donde las casillas se ordenan convenientemente para realizar un proceso de simplificación gráfica. ¿Cuál sería el mapa de Carnot correspondiente a esa función? Sería el siguiente, miren. Lo voy a dibujar acá. Lo vamos a tener ahí. Fíjense que este sería un mapa de 3 variables. Y correspondiente a la función f. ¿Qué pasa entonces con nuestro mapa? Vamos a poner los unos en las casillas que corresponda a cada combinación, ¿cierto? Fíjense que hay un 1 en la 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ahí tenemos entonces un 1. Tenemos otro 1 en la 0, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 1. Y otro en la 1, 0, 1. ¿Qué sería ahí? ¿Cierto? ¿Y qué pasa con las demás casillas? Debería simplemente haber 0, pero por lo general no se escriben. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Les voy a mostrar rápidamente cómo es que yo simplifico y también algo importante que ustedes quizá pueden notar desde acá, miren. Fíjense en el orden de estos dígitos. ¿Qué código estoy usando para ordenarlo? Estos números. ¿Se acuerdan cuál código tenía el caso de que solamente cambia un bit entre combinación? El gray, ¿sí? Partía con G. Sí, el código gray. Entonces eso es importante. Vamos a ordenar siempre 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Si es que yo los intercambiara, el proceso de simplificación que les comento no nos funcionaría. ¿Ya? Así que es muy importante. Esto está usando código gray. En código gray. Quise escribir gray, pero no me sale gray. Ahora sí. Ahí. Y les voy a mostrar entonces cómo nosotros vamos a simplificar. Esta es una pequeña muestra. Yo, una vez que resolvamos esto, lo que vamos a hacer es explicar todo el proceso y cómo se va desarrollando, ¿ya? Pero me interesa que ustedes vean así rápidamente cómo es que se realiza. ¿Yo qué voy a hacer? Yo para simplificar voy a formar grupos de 1, 2, 4, 8, 16 elementos, ¿ya? Por ejemplo, y juntándolos, voy a poder formar rectángulos o cuadrados, rectángulos o cuadrados, ¿cierto? No puedo formar una forma así, ¿me entienden? Formas irregulares. Voy destacando algunas características. Grupos de 1, 2, 4, 8, 16, vale decir potencias de 2, ¿cierto? O sea, podría formar un grupo acá. Él está solo. Algo importante a tener en cuenta es que tienen que estar juntos, tiene que haber adyacencia. No pueden estar separados. O sea, yo no puedo juntarlo a él con él. No, porque están separados. Sin embargo, ellos dos sí los voy a poder juntar. Los junto. Como les digo, vamos a ver en un momento la regla así como bien precisa de cómo es que se trabaja con los mapas de Carnot. Pero por ahora estamos viendo un ejemplo para que ustedes se den cuenta lo rápido que es la simplificación. Así que mucha atención. Luego, cuando ya formé los grupos, que de momento créanme que son grupos de 1, 2, 4, 8 y que además tienen que ser de elementos que son adyacentes, ¿cierto? Y no pueden ser estas formas irregulares. ¿Ya? Así que por ahora créanme que esos son grupos válidos. Luego, ¿yo qué digo? Voy a fijarme en cada grupo y en cada grupo yo voy a obtener un término. Para este caso que estoy trabajando con los unos, voy a obtener un producto. De forma tal que si es que una variable, por ejemplo, de este grupo cambia a través de los elementos del grupo, vamos a tener que esa variable se va a ir. Y si es que la variable se mantiene constante, queda. El caso más simple es este. ¿Por qué? Porque como tengo un solo elemento en este grupo rojo, cambia algún valor de nuestras variables. En realidad no puede cambiar, ¿cierto? Porque solamente hay una casilla y ahí ¿cuánto vale el A? El A vale 1, el B vale 0
y el C vale 1. Luego voy a escribir entonces, si el A está en 1, va a quedar A sin negar. Si el B está en 0, va a quedar B negado. Si el C está en 1, va a quedar C. Ese es el término que se va a corresponder con este grupo en rojo. ¿Sí? Repito, lo que me fijo es si es que cambia algún valor de nuestras variables, ¿cierto? Y como en este caso nuestro grupo tiene solamente una casilla, no va a cambiar. Si yo tuviera, por ejemplo, grupos más grandes, podría darse el caso en que cambian. Para que quede más claro eso, miren. Vamos a fijarnos acá. Creamos este grupo, que yo les digo que es un grupo válido, que de momento ustedes me están leyendo simplemente. Vamos a fijarnos. El A, ¿cuánto vale para esta casilla? Vale 0, ¿cierto? Y para esta casilla también vale 0. De hecho, están en la misma fila, así que en realidad vale lo mismo. También ocurre eso con el B, donde tenemos, ¿cierto?, que para esa casilla vale 1 y para esta casilla vale 1. Lógicamente, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con el C? Fíjense bien. Para este grupo, en una casilla vale 0 y en la otra casilla vale 1. Solo con eso se va a eliminar. No va a quedar el C, porque cambió. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, el A, que está en 0, ¿cierto? Para todos los elementos del grupo, va a quedar como A negado. El B, que en este caso está en 1 para todos los elementos del grupo, va a quedar como B. Y el C que cambió, se va a ir, no va a quedar. Entonces nuestra función simplificada va a ser simplemente la que tenemos acá. Esa va a ser. Y ese es todo el proceso de simplificación. Repito, formamos los grupos, de momento de esta forma que yo digo que es válida. Vamos a ver en un momento cuáles son las reglas para definir los grupos. Vemos que yo voy a ir por cada uno de los grupos obteniendo un término, que en este caso, como trabajo con los unos, va a ser un producto. Si es que alguna variable cambia su valor entre los elementos del grupo, se va a ir esa variable. Como en este caso tenemos solamente una casilla, porque es un grupo de A1, ahí no pueden cambiar los valores, ¿cierto? Así que se mantienen constantes. Si es que están en 1, quedan sin negar, como es el caso del A y del C. Y si aparecen en 0, quiere decir que quedan negados, como es el caso del B negado. Para este grupo verde tenemos dos elementos, ¿cierto? Que están en esta casilla y en esa casilla. Luego, el A para ambos vale 0, por tanto queda negado. El B para ambos vale 1, queda sin negar. Y el C, como cambió, para él vale 0 y para él vale 1, se fue. Esa es toda la regla que nosotros vamos a ocupar para simplificar. Yo sé que hay un montón de cosas que todavía vamos a ver con mayor precisión, pero esta es la dinámica que vamos a aplicar. Claramente se van a dar cuenta después que es mucho más práctico que el álgebra. ¿Se entendió la idea? Esto es un mapa de Carnot. Formamos los grupos en los cuales vamos a profundizar cómo se forman y todo. Y al simplificar es simplemente eso. Fijarnos si es que una variable cambia y si cambia se va. Si es que la variable está constante, ¿cierto? O fija, por ejemplo, en 0, queda negada. Si está fija en 1, para todos los elementos del grupo, queda sin negar. Y se acabó. Eso es todo lo que tenemos que hacer en este caso. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas respecto a lo explicado? Me pueden preguntar por qué esos grupos son válidos. Y claro, ahí lo vamos a ver en un momento con la diapositiva, ¿ya? Pero voy a buscarla por mientras. Si alguien tuviera alguna duda, es el momento de escribirla, porque yo mientras tanto estoy buscando el apunte para que lo revisemos directamente de ahí. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios adicionales, ¿ya? Sería electrónica digital, apuntes, presentaciones le puse. Y si en el 111 fuera 1, tú dices, si que apareciera un 1 acá, ahí, ¿cierto? Mira, veámoslo. Aprovechemos de comprobarlo. Vamos a ponerle como un ejemplo adicional, ¿ya? Ejemplo adicional. Ejemplo adicional. Vamos a tener nuestro mapa. Vamos a suponer que se va a corresponder con una función cualquiera que puede ser otra. Vamos a dibujar el mapa. Recuerden que este es un mapa que se corresponde a una función con 3 variables, ¿cierto? Que nosotros le llamamos A, B y C. Le vamos a poner el nombre F1 por diferenciarla simplemente.
0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, recordando que esto está en gray, no los debo intercambiar porque si lo intercambio se me rompe la regla de adyacencia, que vamos a ver qué es lo que me permite hacer esto. Por eso es importante que esté así. Y me estás diciendo tú, si es que ahora apareciera un 1 adicional, ¿cierto? Ahí. Vamos a copiarlo. 1, 1, 1 y 1. Si tuviéramos esto, vamos a ver que en realidad yo voy a poder formar otro grupo más grande con este que tenemos acá. El grupo que creamos en verde, ese se mantiene sin ningún inconveniente. Ese queda tal cual ahí. Bueno, justo escribí encima del 1, pero lo vamos a poner ahí el 1. Vamos a tener también acá esto. Aquí uno podría pensar, ya, pues entonces si puedo formar un grupo más grande, formaré un grupo de 3. Pero recuerden que de momento yo les he comentado que solamente pueden ser de potencias de 2, así que no podría formar uno de 3. Y voy a formar entonces uno así. ¿Ya? De esos dos, vamos a obtener la función. Grupo verde va a ser, recuerden, si la variable se mantiene fija, queda, y con, en este caso, negada si es que quedan 0, y sin negar si quedan 1. Aquí tenemos el mismo término, ¿cierto? A negado porque está fijo en 0, vale lo mismo para ambos. El B sin negar porque está fijo en 1 y vale lo mismo para ambas casillas, ¿cierto? El C, como cambió de 0 a 1, se fue. Nos queda luego lo que pasa con el grupo rojo. Aquí vamos a ver que el A se mantiene fijo en 1 para él y para él, así que queda sin negar. Pero el B cambia. Para él vale 1 y para él vale 0, así que se fue el B, no va a estar más. En cambio el C, como ustedes pueden ver, para toda esta columna vale 1, así que queda fijo en 1, por tanto es C directamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es toda la dinámica y lo vamos a aplicar en todos los demás casos. Claro, aquí yo como que me salté un montón de explicaciones que vamos a ver a continuación respecto a cómo se forman los grupos, el por qué esto es válido, pero esa es toda la dinámica. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Así que vamos a abrir el apunte. Déjenme recordar cuál era. Creo que era el apunte 2A. A ver. Bueno, si no es, abro el siguiente, así que tampoco es muy complicado. Álgebra y simplificación lógica. Me parece que está acá. Y nosotros, según lo que hemos revisado, deberíamos venir y estar llegando por acá. Fíjense que ahí tenemos lo que revisamos, los max terms, la notación, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando hasta llegar. Aquí llegamos a los mapas. Justamente ahí. ¿Qué son los mapas de Carnot? Bueno, mientras las leyes, con las leyes y reglas y teoremas del álgebra de Boole, se puede realizar la reducción de expresiones lógicas, ¿cierto? Pero esto depende de nuestra habilidad para aplicarlas. Podríamos darnos cuenta que en algunas situaciones nosotros simplificamos y no llegamos al mínimo. Claro, porque de repente no encontramos las propiedades para poder simplificar. Sin embargo, los mapas de Carnot, que se parecen de hecho a una tabla de verdad, porque en realidad guardan la misma información, solamente que ordenada convenientemente para poder realizar esa simplificación gráfica, se van a aprovechar de nuestra capacidad para reconocer patrones gráficos, y que créanme que es muy grande en particular. ¿Ya? Así que acá tenemos un mapa de Carnot, también se le llama muchas veces mapa K, de 3 variables. Pueden ver que aquí tenemos, ¿cierto?, todas las casillas. Aquí está expresado con el término correspondiente a como si hubiera un 1 ahí, ¿cierto? Si hubiera un 1, vamos a verlo acá en nuestro Word, como es el caso de acá, miren, ahí hay un 1, yo hago un grupo solo, el término que aparece es el que está en rojo, ¿cierto? A, B negado, C. El A está en 1, el B está en 0, ¿cierto? Y el C está en 1. Fijémonos que eso mismo va a aparecer. A, B negado, C. A, B negado, C, ahí está, ¿cierto? Ese es el que corresponde a cada uno de ellos. Quiero que también que noten lo siguiente, que se va a ver un poquito mejor acá. Fíjense que si yo me pongo en esta casilla, creo que también aquí también puedo escribir, ¿no? Sí, de hecho también puedo escribir. Voy a escribir acá el código que se corresponde. Aquí va a estar el 000-001, ¿cierto? Simplemente estoy viendo las coordenadas que tengo acá, ¿cierto? Aquí está el 010, aquí está el 011, ahí está el 110, 111, 100 y 101. Claramente yo podría decir también que esto que está acá, si lo dibujo, vamos a dejarlo acá encima, ¿no? Ahí. Fíjense bien que yo podría contar directamente sobre nuestro mapa.
podría decir, bueno, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Aquí tenemos A, B, C. Las combinaciones que yo tengo son, acá va el 0, ¿cierto? Ahí va el 1, acá va el 2, ahí va el 3. Simplemente estoy convirtiendo el binario correspondiente. Acá va el 6, el 7, el 8 perdón, el 4 y el 5. Me estaba pasando ya. ¿Se fijan? Entonces va 0, 1, 2, 3, después se salta. 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Eso es importante. Simplemente están ubicados ahí en nuestro mapa. Acá nos menciona lo que yo les decía, ¿cierto? Que los unos se leen como la variable real, o sea, la variable en este caso sin negarla, y los ceros como la variable complementada, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, poner un 1 ahí, como les decía, pongo un 1 ahí, yo hago ese grupo solo, y me queda entonces A sin negar, B negado, y el C negado, ¿cierto? Y como es un grupo de momento que está solo, me queda así simplemente. Continuamos. Vamos a ver acá. Ups, me excedí un poco. Otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos una combinación. ¿Cuánto subí? De hecho, bajé un montón. Acá. Tenemos entonces que las celdas se pueden etiquetar con las letras de las variables. Eso hace a veces más simple de leer, pero toma más tiempo preparar el mapa. O sea, se podría escribir así. Yo lo personal que les recomiendo, trabajen con 00, 01, 11, 10, ya es más rápido. Si simplificáramos, ¿se fijan? Si tuviéramos unos ahí, yo podría decir entonces, ese grupo quedó solo, sería 0, 1, 0, por tanto va a quedar el A negado, B, C negado. Bueno, en realidad ahí queda bien directo, ¿cierto? Acá el que habíamos nosotros visto en el ejemplo, A, B negado, C, sin ningún inconveniente. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver acá un mapa de 4 variables. Este mapa ya es un poco más grande, ¿cierto? Pero contiene exactamente la misma información. Y fíjense en la adyacencia, que eso es algo importante y que no lo he comentado. Cada vez que nosotros tenemos una casilla, solamente va a haber un cambio, y quiero que lo vean ustedes ahora. Vamos a escribirlo así. Vamos a poner acá el A y el B, el C y el D, 0, 0, 0, 1. Estoy dibujando muy juntos los números, así que lo vamos a hacer un poco más lejos. Ahora sí. Vamos a tener entonces 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y acá también vamos a usar gray. Va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Les pido que me confirmen ustedes si ven bien los números, porque como lo estoy escribiendo encima, una de esas no se ve tan claro. ¿Se ven bien? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Si es que se ven bien, entonces, ya, muy bien. Quiero que se fijen en esto. Dentro de esta casilla, ¿qué número hay? Lo voy a agrandar, de hecho, si ahora que lo pienso, lo puedo poner más grande si yo quiero. Ahí, ¿cierto? Vamos a tener las siguientes combinaciones. Vamos a tener acá el 0000, acá vamos a tener el 0001, vamos a tener el 0011, el 0010. Simplemente estoy escribiendo la combinación, ¿cierto? 0010. Fíjense cuántos bits cambian entre dos casillas que son adyacentes, que se encuentran juntas. Acá solamente cambió este último, ¿cierto? Cambió 1. Acá entre ellas dos cambia solamente ese tercer bit, ¿cierto? Solamente un cambio de bit. Y acá entre ellas dos cambia solamente el último bit, ¿cierto? Así que son adyacentes. Y más aún, fíjense en lo siguiente. Entre esta casilla, esta que está acá, y esa casilla, ¿cuántos bits cambian? Cambia solo una, ¿cierto? De hecho, eso nos está diciendo que son adyacentes. Vamos a ver en un momento a qué me refiero con eso de que estos bordes sean adyacentes. Pero fíjense en la siguiente, miren. 0, 1, 0, 0. Acá tenemos 0, 1, 0, 1. Y entre ellas, como les digo, va cambiando solamente un bit. 0, 1, 1, 1 y 0, 1, 1, 0. ¿Cierto? ¿Cuántos cambian ahora en la vertical?
Acá cambia solamente un bit, acá también cambia un bit, aquí también y aquí también. Así que también son adyacentes verticalmente. Muy importante esto. ¿Qué pasa entre ellos dos, por ejemplo? Voy a ponerlo en verde. ¿Son adyacentes? Según el criterio que le estaba comentando. Yo les pongo cara, pero no, en realidad no son adyacentes. ¿Por qué? Pueden ver que hay dos cambios de bit. Acá tenemos, el primero es el mismo, ¿cierto? Voy a escribirlo acá para que se vea mejor. 001, 0001, ¿cierto? Esa casilla. Y esta de acá es la 0100. Claramente vemos que están cambiando en este caso esos bits. ¿Ya? Como hay dos cambios, no son adyacentes. No es adyacente. Le puse más en vez de poner no. ¿Sí? Así que yo, en principio, no podría hacer un grupo en esta diagonal, por ejemplo. Porque alguien podría decir, ya, pero ese es un grupo de A2, ¿cierto? Y va a ser un rectángulo, si lo vemos así. Ya, pero no sería válido porque no son adyacentes. No son adyacentes. Así que no se pueden juntar. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, vamos a tener, ¿cierto? Además que si yo sigo, ¿cierto? Va a haber esa adyacencia entre cada una de las casillas, la vertical, la horizontal. Esta última también es adyacente con esa primera. Y le voy a borrar esta línea que dibujé ahí, que se ve media rara. Ahí. Lo podemos comprobar directamente acá al ver qué número tenemos acá, qué combinación. Tenemos la 1, 0, ¿cierto? 1, 0. Y arriba teníamos el 0, 0, 1, 0. Así que cambió solamente el primero. Son adyacentes. ¿Ya? Voy a volver acá a nuestra hoja que estamos trabajando. Y quiero que ustedes vean qué pasa ahora con el mapa de 4 variables, porque el mapa de 4 variables tiene sus particularidades, que son estas principalmente, miren. Mapa, caja, mapa. De 4 variables. Y claro, se dibuja tal como ustedes lo habían visto, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, nuestro mapa así. Bueno, lo vieron bastante mejor presentado en la diapositiva, ¿cierto? Pero es así. Tenemos entonces 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, no olvidándonos siempre que es código Gray. Acá nos queda, ¿cierto? El A, el B y el C, si es que así se llamaran nuestras variables. Y esto es lo importante que quiero dibujar, miren. Este mapa es como si fuera una esfera, como que estuviera así. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo, por ejemplo, tuviera, supongamos que estamos en la parte de atrás de nuestro mapa, que está pegado por los bordes. Imagínenselo así, como una esfera que está pegada. Así que si yo, por ejemplo, tuviera un 1 acá, un 1 ahí por detrás, ahí y ahí, ¿qué pasaría con ellos? Estarían juntos, ¿cierto? Pero pegados por detrás de nuestro mapa. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve eso? Para ver que en realidad yo podría hacer lo siguiente, miren. Podría juntar estos unos, pero está, por decirlo así, en la cara posterior del mapa. ¿Se entiende eso? Que el mapa en sí está pegado a los bordes, y entonces como si fuera una esfera. ¿Sí? Sí, porque de repente es medio raro. Entonces, como está junto de esa forma, esas esquinas del mapa están pegadas en el reverso, ¿no? En la parte que queda justo detrás, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, entonces. Ahora, ¿qué vamos a ver entonces? Vamos a ver las reglas que vamos a tomar en cuenta para poder entonces realizar la simplificación, porque recién lo hicimos como intuitivamente. Yo les expliqué cómo se hacía, ustedes me creyeron, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo se realiza. Obviamente lo que nosotros vamos a buscar es minimizar la expresión, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer lo mismo que hacemos con el álgebra de Boole, pero de llegar a una expresión
Ojalá, y de hecho es lo que buscamos, que sea mínima. Objetivo. Siguiendo el sentido del punto anterior, una suma de productos minimizada está formada por el mínimo número de términos producto posibles con el mínimo número de variables por término. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad lo que yo estoy buscando es tratar de disminuir o minimizar la cantidad de términos. Supongamos que yo acá tuviera un ABC, acá tuviera un A negado, BC negado, y aquí tuviera un AB. Si yo tengo esta otra función, que le debería poner un nombre diferente si quiero que sea otra función, ¿cierto? Si yo tuviera otra función que fuera así. Quiero que me digan ustedes, ¿cuál de las dos funciones está más simplificada? ¿Cuál creen ustedes? ¿F1 está más simplificada o F2 está más simplificada? ¿Ella o ella? Fíjense bien, miren. Ya. Lo voy a decir de una forma más simple. Lo que dice acá es simplemente que lo que yo busco es o disminuir la cantidad de términos. Recuerden que los términos son 1, 2, 3. Esos son los términos. Tengo 3 términos en ambas, ¿cierto? O también podría disminuir la cantidad de literales que tienen. O sea, acá tengo 3, 3 y 3. Y aquí tengo 3, 3 y 2. Ah, ya. Aquí está un poco más reducida. Entonces esta estaría más simplificada que esta. ¿Ya? O sea, primero busco tratar de disminuir la cantidad de términos, que son los que están acá, ¿cierto? En este caso son productos que se están sumando. Y además disminuir la cantidad de literales que tienen. Cualquiera de esas cosas me permite a mí decir que estoy simplificando. Si yo, por el contrario, tuviera una función, digamos así, así por ejemplo, y yo no podría decir que está una más simplificada que la otra. En realidad tiene la misma cantidad de términos, tiene cada término la misma cantidad de literales, no está una más simplificada que la otra. ¿Se entendió ahora la idea de simplificar en este caso? Es disminuir la cantidad de términos, ojalá minimizarlo, ¿cierto? Y también minimizar la cantidad de literales que tiene cada uno de nuestros términos. Literales me refiero a si tienen la variable o la variable complementada, ¿cierto? En este caso 3, 3 y 3 y 2, 3, 3 y 3. ¿Ahí sí? Muy bien. Miren por acá. Y vamos a ir directamente a nuestra solución. ¿Cuál es más simplificada? Estaría más simplificada la primera que tú escribes. Tú me estás escribiendo, las voy a poner acá para que quede en el video. Me estás diciendo A más B más C y me estás diciendo A, B más ABC más A negado BC. Claramente esta estaría más simplificada. A pesar de que tiene la misma cantidad de términos, ¿cierto? Que son 3, los literales de estos términos son menores. O sea, solamente uno, ¿cierto? En cada uno de ellos. Y aquí tenemos muchos más. Esto sería más simple, perdón, esto sería más simple de representar que esto. Más simple que esto. ¿Sí? ¿Y si quito un término de acá? Ah, ahí ya uno empieza a verlo. Ahí ya no podríamos emitir un juicio así directamente. No podríamos decir que está más simplificado o no. Sí, porque en realidad uno podría decir, ya, pero mira, este tiene 2 términos, pero ese tiene solamente cada término 3 literales, o sea, un literal, así que es más simple. ¿Ya? Pero en otro caso sí podríamos haber dicho directamente, no, esta está más simplificada porque tiene cada término que coincide la cantidad, ¿cierto? Tiene menos literales. Acá tenemos un mapa de 3 variables donde se obtiene una SOP estándar. Pueden ver ustedes que tenemos un 1 ahí, tenemos un 1 acá. ¿Qué pasaría si yo lo quisiera simplificar según la regla que vimos previamente? Yo debería formar, ojalá, los grupos más grandes posibles. ¿Cuál es el grupo más grande que yo puedo formar y que sea válido? Que sea una forma regular, ¿cierto? Que sea un cuadrado, un rectángulo. ¿Puedo formar un grupo de A8, por ejemplo? No, ¿cierto? Porque lo que está acá, cuando no se escribe, son ceros.
¿Ya? Están implícitamente ahí, los ceros. Estos son ceros que están ocultos, que no se escriben en realidad. ¿Ya? Así que no podría yo formar un grupo, supongamos, de 8, no, no puedo. ¿Puedo formar un grupo de A4 que sea válido? No, ¿cierto? Porque si quisiera formar un grupo de A4 haría como algo medio extraño, como que tomaría esto de acá como una L, ¿cierto? Pero no funcionaría. Sin embargo, sí puedo formar grupos de A2. Miren los grupos que voy a formar. Lo voy a formar acá y voy a formar un grupo acá. Ahí lo formé. ¿Cómo quedaría mi función? Que estaría ahora simplificada, porque lo que está escrito acá no es la función simplificada, sino que está escrita en su forma estándar o canónica. ¿Se acuerdan? Esa función que contiene cada término, todas las variables, que obviamente es lo contrario de la función simplificada, porque esta es la función que está expandida al máximo. ¿Cómo nos quedaría el término azul? Recuerden, si tengo que se mantiene constante el valor de una variable a través de todas las casillas del grupo, esa variable va a quedar y va a quedar con el valor que está constante, que en este caso sería 0, así que va a quedar anegado. ¿Sí? El B va a quedar, ¿cierto? Y va a quedar, como está fija en 0, va a quedar como B negado. ¿Qué pasa con el C? ¿Va a quedar o no? No va a quedar, porque para esta casilla vale 0 y para esa casilla vale 1. Por tanto, cambió, así que se fue. Ahora lo que yo debería hacer es lo siguiente. Debería entonces obtener el término correspondiente a ese grupo. Voy a decir, el A se mantiene constante. Y creo que nos quedó el mismo ejemplo, ¿no? O muy parecido, se parece. Así que nos queda el A. El B cambia, así que se va. No va a estar, ¿cierto? ¿Y el C cuánto vale? Escríbanme en el chat cómo queda el C. ¿Negado o sin negar? ¿Cómo creen ustedes? Negado, ¿cierto? Efectivamente, porque está fijo en 0 tanto para él como para él. Por tanto, no cambió, así que queda y está fijo en 0, así que queda negado. Y tenemos la función, de hecho, mínima para este caso, que es mucho más, está mucho más simplificada que la expresión canónica, ¿cierto? Recuerden que la canónica en realidad contiene, cada variable contiene todos los literales. A lo contrario, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a resolver algunos ejemplos adicionales, ¿ya? Para que ustedes vayan soltando la mano, ¿ya? Voy a buscar por acá el documento. Creo que puedo agregar una hoja más, ¿o no? Me tinca que voy a hacer un desastre, voy a guardar. Voy a guardar antes de hacer explotar el Word. Vamos a guardar por acá. Mientras tanto, ¿alguien no entiende lo que he explicado hasta ahora? Acá. Ahí. Ya, apuntes clase 13. Y ahora va a explotar esto. Vamos a ver si puedo agregar una hoja adicional. Creo que lo puedo hacer. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Ahí no. Ahí tampoco. En algún lugar me acuerdo que había agregado una hoja. Ahí hay una. Bueno, después cambiaré las hojas de lugar. Me quedó como. Me quedó arriba, ¿cierto? Pero bueno, nos sirve de momento. Vamos a resolver algunos ejemplos para que ustedes vayan ahí ejercitando. Bueno, yo debería ejercitar un poco más la escritura, pero ya. Simplifique las siguientes funciones. Y en realidad vamos a dibujar directamente los mapas, ¿ya? Posiciones. Claramente usando mapas K. Para no escribir siempre Carnot, le ponemos mapas K directamente. Ya, vamos a poner problema A.
Vamos a tener uno acá. Yo voy a dibujar los unos arbitrariamente, así según me parezca nomás. Es para que vayamos soltando la mano con este tipo de problemas, ya porque lo vamos a usar bastante en lo que queda del curso. De hecho, si entienden bien cómo trabajar con los mapas, yo creo que todo lo demás es súper accesible. Esa es una A por si acaso, ¿ya? Y esta función se llama F1. Los unos van a estar ahí, ahí y ahí. Bueno, y ahí también. ¿Cómo quedará ahora? Miren lo que voy a hacer. Yo puedo formar un grupo acá y puedo formar un grupo acá. Hay algo que yo no comenté, ¿ya? Yo creo que en la próxima clase voy a formalizar las reglas, porque me interesa primero que ustedes tengan como una noción de cómo se trabaja, cómo funciona, y después me voy a las reglas, que en realidad es un listado así de puntos a considerar, ¿ya? Porque cuando lo hago al revés, generalmente como ocupamos mucho tiempo en leer las reglas, no se entiende mucho, hasta que recién vemos los ejemplos, ¿ya? Y una de esas reglas que vamos a ver en la clase siguiente es que podemos nosotros, o en realidad que debemos cubrir todos los unos siempre. Así que lo cubro a él. Y miren qué puedo hacer también. Puedo volver a reutilizar un término en un grupo. O sea, él quedó en dos grupos diferentes. No hay ningún inconveniente en que pase eso. ¿Cómo quedaría entonces nuestra función? Escríbanme ustedes cómo queda la función. Yo por mientras voy a dibujar otro ejercicio. Vamos a dibujar uno con 4 variables. Uy, había estado tan derecha esa otra línea. No, pero está mejorando la línea. Respecto a cómo partí. Te queda, según lo que me dices, A negado B más C. ¿Qué opinan los demás? ¿Les queda así? ¿O no les queda así? Recuerden que si cambia el valor de la variable, ¿cierto? Al menos en una casilla, con eso se va. No hay que tomar nada más en cuenta. Aquí le vamos a poner otros nombres, X, Y, W, Z, como siempre vamos a estar trabajando, ¿cierto? Con A, B y C. ¿Confirmas? Muy bien. Y aquí nos queda entonces la F1, que la voy a correr para acá. Grupo rojo va a ser, ¿sí? A los demás también. Ah, ya. Ah, en este caso fuiste tú entonces. No, no voy a ser siempre yo, ¿cierto? Ya. Nos queda el A, como está en 0, va a quedar negado. El B está fijo en 1, ¿cierto? Y para ambos vale 1, así que queda sin negar. Después les damos más y tenemos el grupo verde. Fíjense que acá el A cambia, ¿cierto? Para ellos 2 vale 0, para ellos 2 vale 1. El B también cambia. Para él y para él vale 0 y para los del medio vale 1. Así que cambiaron el A y el B, se fueron. Va a quedar únicamente el C, así que está correcto, tal como lo escribieron en el chat. Está perfecto, es C. Tenemos lista la F1. Ahora vamos a trabajar con la F2, que no he escrito todavía los unos. Yo estoy definiendo, ustedes saben, como les dije, arbitrariamente. La F2. Vamos a poner un 1 acá, un 1 acá, un 1 ahí y un 1 ahí. Y de hecho, no, vamos a dejarlo así, ¿no? Ahí. Fíjense lo siguiente. Recuerden que yo les había comentado que esto se comporta tal como si fuera una esfera y que está pegada por los bordes. Así que yo puedo juntarlo a él con él, sin ningún inconveniente. ¿Cuál más creen ustedes que puedo juntar de la misma forma? Sí que están pegados así como yo les comento. Grupo morado, vamos a variar, vamos a poner un grupo morado. ¿Se pueden juntar ellos también? Claro. Sí, se pueden formar porque por detrás de nuestra esfera, ¿cierto? Nos quedan unidos. Exactamente. Y ahora tenemos esos grupos, ¿se fijan? Ya. ¿Cómo nos queda ahí? Escríbame en el chat. Y ya con esto yo creo que no, sí, estamos bien. Creo que alcanzamos uno más. Alcanzamos uno más. Y el lunes vamos a ver las reglas que son un poquito más aburridas y todo, pero ya vamos a tener una idea de cómo poder trabajar y simplificar con los mapas, ¿cierto? Las reglas simplemente nos van a confirmar algunos detalles que nosotros implícitamente hemos estado agregando.
Grupo azul. Grupo azul, el X vale 0, así que queda negado. Y está fijo para ambos, ¿cierto? El Y también vale en este caso 1 para ambos y queda entonces como Y sin negar. Vemos que la W cambia, de 0 pasa a 1, así que se fue, no va a quedar. Sin embargo, la Z vale 0 para ambos, así que va a quedar negado. Más, vemos qué pasa con el grupo morado. Grupo morado que está por acá, nos queda 0 para el X en esta fila y aquí vale 1, se fue porque cambió. Sin embargo, la Y vale 0 para ambas. Y como vale 0, queda negado. Luego vemos qué pasa con el W, que nuevamente cambió, así que se nos va. Y nos queda, te quedó negado. Pero fíjate que, perdón, te quedó sin negar. Mira, fíjate que el I está fija en 0, ¿cierto? Para ellos dos y para ellos dos. Como está fija en 0, queda negado. Ya, muy bien. Y el Z efectivamente está sin negar, ¿cierto? Y ahí nos queda el término. Muy bien. Y vamos a hacer otro más para que ustedes vean. Y con este cerramos, ¿ya? Vamos a hacer un grupo más grande. Ups. Vamos a hacer un grupo más grande y la línea derecha también. O bueno, casi. Fue el intento de que fuera derecha. Recuerden que de momento yo les comento que se busca cubrir o todos los ceros o todos los unos. En este caso nosotros estamos trabajando con los unos. Se busca, ojalá, formar la menor cantidad de grupos, porque fíjense que por cada grupo queda un término, ¿cierto? Así que si yo hago menos, me van a quedar menos términos. Y además, el hecho de formar los grupos más grandes hace que se vayan más variables. ¿Ya? Entonces, nos queda así. Ahí. ¿Qué harían en este caso? ¿Cuántos grupos les quedan? Díganme ustedes, ¿cuántos grupos? ¿Seguro con dos? ¿Ya? Porque yo me imagino que me imagino que ustedes que ven inmediatamente este, ¿cierto? Esos cuatro, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Ahí, perfecto. Pero tenemos que cubrirlos a todos y ojalá con los grupos más grandes. Fíjense que si yo formo un grupo, por ejemplo, acá. Yo tengo el naranjo. Ahí está el naranjo. Formo un grupo naranjo ahí. Cubría esos dos, ¿cierto? Pero nos falta uno. Alguien podría decir, ah, pero lo dejo al solo o lo dejo con de dos. Y no, nosotros buscamos el grupo más grande posible. Así que voy a formar un grupo ahora sí, miren. Ahí. Y formé tres. O sea, en definitiva, formé tres grupos de A4. Luego nuestra función va a quedar de la siguiente manera. Va a ser, esta, ¿no era F2 o se me borró el 2? No sé si se me borró, yo no lo escribí. En realidad, los rectángulos estos que están acá pueden ser de A4, de A8, 16. ¿Ya? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, esto así, voy a dibujar bien rápido porque es solamente como a modo de ejemplo. Si tuviera esto, ahí yo haría un grupo de A8. ¿Sí? O sea, tiene que ser en potencias de 2 y tienen que ser o cuadrados o rectángulos. ¿Sí? En este caso nos faltó ese 1. Y yo obviamente no lo puse para que se diera esta situación. ¿Ya? Igual vamos a ver más ejemplos de este estilo en la próxima clase, una vez también formalicemos las reglas. Ya. Grupo rojo. Va a ser, fíjense bien que cambia el A y el B, así que no van a quedar. El C está fijo en 0, así que va a quedar negado. El D está fijo en 1, así que va a quedar sin negar. Grupo naranjo. Grupo naranjo, nos va a quedar acá el A está fijo en 0. El B cambia de 0 a 1, así que se va. El C también cambia de 0 a 1, se va también. Y nos queda el D, que está fijo en 1. ¿Cierto? Y el último término, ¿cómo queda? El del grupo azul. Mientras yo escribo el más. ¿Cómo queda para cerrar?
Nos queda un minuto, así que estamos. BD. El A cambia de 0 a 1, ¿cierto? Así que se va. El B queda fijo en 1, queda. Y el D, nuevamente, ¿cierto? El C se va porque cambia de 0 a 1. Y el D queda así tal cual. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió la dinámica entonces de cómo simplificar con ellos? Muy bien, entonces. ¿Se fijan? Esa es la parte que nosotros vamos a usar. Próxima clase vamos a ver las reglas, que a veces son un poquito aburridas, pero yo por ahí les fui dejando algunas, ¿ya? Pues las vamos a formalizar, que son un montón. Ya, entonces le agradezco su participación, espero se encuentren muy bien y que tengan un buen resto de semana, que nos quedan todavía como al menos 2 días más, ¿cierto? Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, que estén bien.